ministerio y ya alguien más me lo había dicho. Entonces yo dije, Dios tiene conexiones, tiene llamados y después oramos y todo y al final nos tocó orar a él y a mí por una muchacha que le doy como testimonio y puedo decir, Dios es grande. Una muchacha que llegó martes con bastón y viernes se fue caminando normalmente. Había tenido un gran accidente y tenía, se tocaba, andaba con el bastón porque no podía poner el pie abajo porque solo lo sostenía un tendón. Ella tuvo un gran accidente, ella nos contó el accidente tan grave que tuvo por llamamiento de Dios, porque a veces somos hasta desobedientes. Ya Dios la había llamado y ella se retiró. Y Dios empezó a hablarle y a decirle, vuelve, te llamé con amor, no quiero llamarte con dolor. Y Dios no la quería dejar escapar. Y tuvo un gran accidente con su esposo, era para que se murieran, pero al esposo no le pasó ni un rasguño, el carro quedó sirviendo para nada y su pie quedó listo desde la cadera para abajo. Pero cuando ese jueves, en la noche de intercesión grande que se hace jueves para dar gracias a Dios, el Señor nos pidió a este pastor y a mí que oráramos por ella, fue increíble, porque Dios hizo una sanidad tremenda en ella. Entonces, Dios nos llamó con un propósito. Y yo decía, y oigan, y miren mal, pero bien mal de este dolor. Yo no aguantaba. Yo el sábado con trabajo se pude lavar, venimos viernes muy tarde. Y sábado con trabajo sí pude lavar y me acosté y he venido echando de ver eso, que es cuando algo grande va a pasar, que el enemigo empieza a tocar mi salud. Entonces digo yo, creo que solo la salud, porque a mí sí se me ha apagado la voz cuando le escribo a las muchachas de Red Mundial, cuando tenemos reunión o algo, les escribo, les digo, tome otro lugar porque yo no puedo ni siquiera hablar, no puedo hablar. Estoy apagada la voz, de la voz. Entonces, él nos hace ese llamamiento, pero hay alguien grande ahí que está luchando porque ustedes y yo nos retiremos, porque ustedes y yo digamos hasta aquí, porque la decepción, el desánimo, la enfermedad nos haga hacernos a un lado. Pero nosotros tenemos que ser constantes en este llamado, porque hay algo muy hermoso en este llamado, que muchos ahí en ese banquete no entendieron, no lo entendían. Y yo pienso que cuando, bueno, no es que pienso que cuando, es que era así. En ese banquete no había nadie, no había nadie espiritual, nadie. Inclusive Mateo apenas estaba empezando a conocer a Jesús. Entonces, no había nadie espiritual. Y ellos empiezan a preguntarle a los apóstoles que por qué Jesús se sienta a comer en mesa de pecadores. Y Jesús les responde muy sabiamente, y es una realidad. Ustedes y yo que ya fuimos sanados por el Señor, rescatados por Él, por eso es tan importante este llamado y poner en conocimiento el don, lo que Dios, la capacidad que Dios nos ha dado para traer almas a sus pies. A esa escuela de pastores vamos a prepararnos, hermanos. Yo tengo 10 años de estar en este caminar y les puedo decir que en marzo de 2024 mi fe empezó a crecer cuando entré. Son 8 clases, 2 veces al año, 2 clases por 4 clases por año. Vamos 2 veces y en 8 clases uno se gradúa. Y lo que nos enseñan es humildemente y con palabras bien correctas, que conozcamos quién es Jesús. Y cuando yo entro en marzo de 2024 a Jesús y los evangelios y la clase del Espíritu Santo, se supone que yo fui conociendo a un Jesús, pero entré a una puerta increíble donde conocí a un Jesús que si yo quiero caminar sobre sus huellas, en mi corazón no debe ni siquiera haber resentimiento. Entonces Dios empezó a pautarme, a perdonar, a buscar a los que yo sentía que me habían ofendido, que estaban ofendidos por mí, y empecé a caminar ahí. Y han empezado a abrirse muchas otras situaciones. Ahora llego a estos cursos, me falta nada más, 2 clases más en marzo, si Dios lo permite, y nos enseñan un liderazgo hasta para hablarle a los niños, muy hermoso. Y nos decía la pastora, la pastora Katy de Ecuador, que si nosotros no empezamos a formar a nuestros niños como tiene que ser, ellos son el futuro de nuestra iglesia. Pero los llevamos nada más a que les den unas clasecitas y a que les cuenten historias y les pongan música, pero no profundizamos quién es Jesús. Y nos dieron unas clases donde yo pude entender que las relaciones con Jesús van más allá, que no puedo quedarme solo
lea la Biblia y hágase una prédica, ya no, sino más allá. Y es una realidad. Por eso es que muchos de nuestros niños en la adolescencia se salen, porque no se les ha infundado a un Jesús como tiene que ser. Para mí ha sido una gran bendición esta escuela. Vienen de muchas partes, y se hace en todos los países del mundo, y es muy hermoso. Brenda, Entonces, voy aprendiendo Brenda, cuál es ese llamamiento tan Brenda, que él el tiene. Totó está rascando la Cuando, puerta. cuando Jesús dice, ¿Quiere salir? lo que me impacta de esto es que, bueno, Jesús les dice, bueno, yo no vine por los que están sanos. Y si ustedes y yo ya estamos sanos, tenemos que ir por los enfermos, por los que están afuera, por los que no conocen esta verdad, o por los que se les ha hablado a medias y están ahí, sí o no, ¿qué hago? Entonces, ustedes y yo fuimos sanados por ese médico, por excelencia, porque tenemos un llamado y tenemos que ir a atraer almas, el tiempo se agota. Me impacta mucho que al finalizar Jesús les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que está sucediendo, que ahora inclusive yo puedo decirlo así, porque he estado en iglesias de esas. Ya no se les habla de arrepentimiento, sino de prosperidad. Se habla de prosperidad y nosotros los verdaderos hijos de Dios tenemos que hablar de arrepentimiento para que las personas se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Porque si no, entonces ustedes y yo no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Entonces, hermanos, Dios nos hace un gran llamado. Dios nos hace un gran llamado. Ojalá que ustedes y yo estemos como estaba Mateo, accesibles a ese llamado, accesibles, anuentes, y que nuestros corazones estén dispuestos para estar llevando el Evangelio donde quiera que vamos. Quiero contarles como un pequeño testimonio ayer. El sábado casi me ahogo, en la noche casi se me cierran los pulmones. Y ayer en la mañana me levanté y me iba a alistar para ir al culto, pero tenía una tos tan insoportable. Y llega mi hijo y me dice, no mami, usted no va a ir a la iglesia, vamos, la voy a llevar a la clínica. Y me alisté y fui a la clínica. Cuando ya veníamos de vuelta, a mi hijo se le ocurre pasar, íbamos con mi nietito que tiene 2 años, y se le ocurre pasar a un play para que el bebé jugara un ratito. Entonces yo me senté ahí. Estaba sentada ahí cuando les digo, me gusta mucho disfrutar a mis nietos montones, todas las loqueras que ellos hacen. Pero ayer yo estaba tan apagada, me sentía tan mal, solo quería cama, que ni supe qué hizo Noah porque el papá lo estaba cuidando y no pude disfrutar de él para nada. Entonces yo llegué y me senté ahí en una banca, estaba sentada ahí. Cuando llega una muchacha y se me sienta a la par, jáleme la puerta, mi amor. Ok. Llega una muchacha y se me sienta a la par, me saluda y me dice hola, le digo hola. Entonces ya se puso a contarme que es nicaragüense, que no sé qué, que venía a esperar a un muchacho. Bueno, allá al ratito llegan una pareja y habían otras 2 personas sentadas en la otra banca. Y el muchacho les dice, buenas tardes, es que miren, nosotros los domingos venimos a este parque a hablar de la palabra de Dios. Y se vuelve la muchacha y me dice, qué pereza con esa gente. Dice, ya vienen con lo mismo. Entonces yo me quedé viendo y le digo, yo aquí tengo 2 opciones, o le hablo de Dios o le hago que se vaya como está. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque qué pereza siempre oír hablar de eso, y hasta te aburren. Le digo, vea, mi hermana, yo sé que los cristianos